Agradecemos a nuestro amado Señor Jesucristo porque nos concede este privilegio de adorarlo como iglesia y de disfrutar de su palabra. Y hoy celebramos lo que tradicionalmente conocemos como Domingo de Resurrección. Y continuamos con nuestra serie de estudios de los Salmos. Y el día de hoy llegamos a otro salmo lleno de ayuda práctica para nuestra vida, un salmo lleno de consuelo, de esperanza, particularmente en la situación en la que estamos viviendo a nivel mundial. Una situación de incertidumbre en términos humanos, pero una situación que no afecta la certeza de las verdades de la palabra de Dios. El salmo que tenemos planeado estudiar el día de hoy es el Salmo 16. Salmo 16. El Salmo 16 es un salmo que el Espíritu Santo usa para enseñarnos que Dios debe ser lo más importante en nuestra vida y que el gozo y la confianza que llena tu vida es una realidad cuando Dios es lo más importante en tu vida. Y estas verdades tan útiles y tan consoladoras son coronadas, por así decirlo, por la realidad hermosa de la resurrección del creyente, esa resurrección que es garantizada por la resurrección del Señor Jesucristo mismo. El título de nuestro estudio de hoy es Confía en Dios hoy y en la resurrección. Confía en Dios hoy y en la resurrección. Vamos a leer el Salmo 16 para comenzar nuestro estudio de hoy. Salmo 16. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hermoso texto. Aquí en el Salmo 16 vemos dos momentos de confianza en Dios que te ayudan a estar contento. Dos momentos de confianza en Dios que te ayudan a estar contento. En primer lugar, vemos en los versículos 1 al 7 confianza en la actualidad. Y en segundo lugar, en los versículos 8 al 11, confianza en la resurrección. Aquí en el Salmo 16 vemos dos momentos de confianza en Dios que te ayudan a estar contento. En primer lugar, confianza en la actualidad, versículos 1 al 7, y en segundo lugar, confianza en la resurrección, versículos 8 al 11. Comencemos con el primero. Confianza en la actualidad, versículos 1 al 7. Confianza en la actualidad, versículos 1 al 7. Comenzando con el título, ahí en el Salmo 16, vemos la primera palabra, Mictam. ¿Qué significa esto? Probablemente se refiere a algún tipo de música o instrumento, no estamos seguros. Pero observen de quién es este Mictam. Versículo 1 en el texto hebreo, Mictam de David. Hechos 2.25 confirma que David fue el escritor que Dios usó para escribir este hermoso salmo. Y observen que el Salmo 16 comenzó con una petición de David a Dios. Y aquí en los versículos 1 y 2, David se dirigió a Dios usando tres nombres de Dios
que enfatizan diferentes cualidades o perfecciones de Dios. Observen que en primer lugar David dijo Dios, versículo 1, Dios. Guárdame, oh Dios. En hebreo la palabra traducida a Dios es Él. Este nombre de Dios enfatiza su poder infinito. De manera apropiada, observen, David le pidió al único que tiene poder infinito que lo protegiera. Eso es lo que significa la palabra guárdame al principio del versículo 1. Se podrá traducir guárdame, protégeme, presérvame, oh Dios de poder infinito es la idea. Y observen por qué. Al final del 1, porque en ti he confiado. O también se puede traducir al final del 1, porque en ti he buscado refugio. Aquí tenemos a un creyente obediente. Busca protección en Dios porque confía en Dios. Primera de Pedro 5, 6 y 7 nos manda a nosotros, creyentes en esta época de la iglesia, cristianos, nos manda a confiar en Dios. Primera de Pedro 5, 6 y 7 nos manda a someternos a la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Debemos confiar en Dios, pero para poder confiar en Dios necesitas creer lo que dice su palabra. Por eso necesitas conocerlo mediante su palabra y escoger creerla. Porque es solo a través de su palabra que Dios revela quién es Él, como lo vemos en Éxodo 34, 6 y 7. De hecho, aquí el hecho de que David en el Salmo 16, 1 dijo, guárdame, oh Dios, guárdame, oh tú Dios de poder infinito, implica que David conocía que Dios es Él, el Dios de poder infinito, porque conocía la palabra de Dios. Y es una realidad, obvio, que David conoció la palabra de Dios. David fue un hombre conforme al corazón de Dios y podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 8, que estudiamos hace unas 2 semanas atrás, que David mostró que conocía la palabra de Dios por lo que escribió ahí. Entonces, ¿cómo sabía David que Dios es el Dios de poder infinito? Porque conocía la palabra del Dios de poder infinito. Y por ello, versículo 1, buscó refugio en Él. Por ello confió en Él. Y así también tú, para poder confiar en Dios, necesitas conocer a Dios. Y para conocer a Dios, necesitas conocer su palabra. Entonces, en primer lugar, David dijo en el Salmo 16:1, Dios. En segundo lugar, observen que David se dirigió a Dios usando un segundo de 3 nombres de Dios que enfatizan diferentes cualidades o perfecciones de Dios. En el versículo 1 dijo, guárdame, vean el texto, oh Dios de poder infinito. Y en el versículo 2 usó un segundo nombre de Dios. Versículo 2 dice, oh alma mía, dijiste a. Esa frase se podría traducir mejor del hebreo, digo a. Observen aquí en versículo 2, Jehová, Yahweh, este hermoso nombre de Dios que identifica a Dios como el autoexistente, el eterno, el autosuficiente, el incambiable, el Dios que guarda el pacto. Es un nombre muy rico. Otra vez esto muestra que David conocía la palabra de Dios, así como Dios se reveló como el gran yo soy Yahweh por primera vez ahí en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3, cuando él se reveló a Moisés y lo llamó para usarlo para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces, David se dirigió a Dios como Dios, Salmo 16:1, el Dios de poder infinito. También se dirigió a Dios en el Salmo 16:2 como Yahweh, el autoexistente, el eterno, el autosuficiente, el incambiable, el que guarda el pacto. Y en tercer lugar, David se dirigió a Dios como, versículo 2 del Salmo 16, como Adonai. Véanlo ahí. Salmo 16:2. David le dijo, oh alma mía, dijiste a Jehová, y aquí viene, tú eres mi Señor, mi Adonai, otro nombre hermoso de Dios que refleja que Él es el soberano, el único que tiene la autoridad y control supremos. Hermosa manera en la que abre este salmo.
En un sentido diríamos, ¿cómo es que David no le iba a pedir a este Dios protección? ¿Cómo no le vamos a pedir a Dios protección? ¿Cómo no nos vamos a acoger a nuestro Dios como nuestro refugio, siendo Él Dios, el único que tiene poder infinito, siendo Él Yahweh, el único que es el autoexistente, el eterno, el autosuficiente, el que guarda el pacto, el incambiable? ¿Cómo no nos vamos a acoger a Adonai, al soberano supremo? Francamente, seríamos necios si no lo hacemos. Observen aquí en el Salmo 16:2 que David dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Adonai. Observen que le dijo mi Señor. Esto indica que David tenía una relación personal, salvadora con Dios, que David se sometió a la autoridad del soberano, al único Dios verdadero, al poderoso Jehová Adonai. A él David le dijo, observen al final del 2, otra verdad hermosa. David le dijo, Salmo 16:2, no hay para mí bien fuera de ti. Esta es una afirmación gloriosa. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiso decir David cuando dijo aquí en el Salmo 16:2 al final, no hay para mí bien fuera de ti? Que Dios era su fuente de gozo, que Dios era su fuente de felicidad. En otras palabras, David encontró su satisfacción completa en Dios. Aquí en el Salmo 16:2, aquí en el Salmo 16:2, David prácticamente dijo lo mismo que Asaf dijo con otras palabras en el Salmo 73:25. Allí en el Salmo 73:25, Asaf dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Fuera de Dios, de Jehová el Señor, no encuentro gozo, felicidad, placer. Esta es una verdad hermosa. Cuando tú como creyente entiendes quién es Dios y te sometes a Él, dirás como David, no hay para mí bien fuera de ti. Nada más que Dios traerá tanta satisfacción a tu vida. Nada más que Dios traerá satisfacción real a tu vida. Ni el dinero, ni la salud, ni las comodidades temporales traerán tanta satisfacción a tu vida, satisfacción genuina. Solo Dios. Esto es lo mismo que Pablo demostró en su vida, recuerdan en Filipenses 3:8, cuando dijo ahí en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Un creyente obediente entonces es como David en el Salmo 16:1 y 2. ¿Cómo? Encuentra su protección y su satisfacción en Dios por encima de todo. Esta es una verdad tremenda. Encuentra su protección y su satisfacción en Dios por encima de todo. Este es un creyente obediente. Y si tú eres un creyente obediente, vas a encontrar tu protección y tu satisfacción en Dios por encima de todo. Si no es así, es posible que estás buscando protección y satisfacción en donde no debes. Estás pecando. Estás dándole la prioridad a algo o a alguien que no es Dios. Ahora observen lo que dijo David en el versículo 3. Salmo 16:3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. O también se puede traducir la palabra complacencia, mi deleite o mi gozo o mi placer. ¿Quiénes son aquí en el Salmo 16:3 los santos y los íntegros? Son creyentes genuinos. Son creyentes, y esto lo sabemos por el versículo 10, lo vemos también en otras partes de la Biblia como 1 Corintios 1:2. Estos creyentes son íntegros, los íntegros son obedientes. David dijo en el Salmo 16:3, los creyentes genuinos, los que son obedientes, me deleitan, dijo David. Ahora observen aquí de nuevo en el Salmo 16
que en el versículo 1 David se refugió en dos. Perdón, en el Salmo 16, versículo 1, David se refugió en Dios. En el Salmo 16:2, David se deleitó en Dios. Y aquí en el Salmo 16:3, David se deleitó en los creyentes obedientes a Dios. Estas tres realidades son inseparables. Cuando tú, como creyente, te refugias en Dios y te deleitas en Dios, también te deleitarás en los creyentes que son obedientes a Dios. Esto es reiterado en Juan 3:19, esta es la condenación. Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y primera de Juan 5:1 y 2, la misma idea. Allí en primera de Juan 5:1 y 2, conforme el Espíritu de Dios usando al apóstol Juan, nos dio varias pruebas de salvación genuina. Nos dijo aquí en primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es la misma idea. Este es un examen de espiritualidad para ti, para mí. ¿Con qué tipo de personas disfrutas estar? ¿Con qué tipo de personas disfrutas estar? Si eres un creyente obediente, los creyentes obedientes serán un placer para tu vida. Pero si no es así, quizás porque eres un incrédulo, aunque te digas cristiano, quizás eres un incrédulo religioso, o porque eres un creyente que está siendo desobediente, los desobedientes a Dios serán los que disfrutes. Observen el versículo 4, Salmo 16:4. Otra verdad esencial que David escribió. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Estos son los que no adoran a Dios verdadero, a Jehová Adonai. Los que no son creyentes verdaderos en el Dios verdadero van a enfrentar mucho sufrimiento y dolor. Esto es lo que dijo David aquí en el Salmo 16:4. Al decir se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¡Qué advertencia tan útil, tan práctica, tan real! Escucha, la vida de pecado trae mucho sufrimiento. La vida de pecado trae mucho sufrimiento. Romanos 3:16 y 17 confirman esto. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Aunque en ocasiones el deleite temporal del pecado enmascare su sufrimiento, como dice el Salmo 16:4, los que sirven a otro Dios que no sea el Dios poderoso, Jehová Adonai, verán los dolores multiplicados en su vida. Si tu Dios es el dinero, o el poder, o la salud, o la comodidad, o el placer pecaminoso, o las calificaciones, o la reputación social, lo sabrás porque vives primordialmente como lo más importante en tu vida para eso. Para el dinero, el poder, la salud, la comodidad, el placer pecaminoso, calificaciones, reputación social. Si esa es la prioridad en tu vida, eso da evidencia de que aquello para lo que vives primordialmente es tu Dios. Eres un idólatra. Y si vives para cualquier cosa que no sea el Dios fuerte, Jehová Adonai, el Dios verdadero, como dice el Salmo 16:4, los dolores en tu vida se te multiplicarán. Y si la idolatría es lo que define tu vida y mueres en esa condición, como todo idólatra, terminarás recibiendo lo que tu pecado merece: ira eterna de Dios en el infierno. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. El sufrimiento en tu vida será exponencial. Si tú vives primordialmente para cualquier cosa, persona, idea que no sea el Dios verdadero, eres un idólatra aunque te digas un cristiano. Y si esa es la realidad en tu vida, el sufrimiento en tu vida será exponencial, aunque tengas momentos de placer superficial por tu pecado. Ahora, esto no quiere decir que como cristianos no llegamos
a caer en idolatría, por supuesto, Colosenses 3:5. Nos advierte a hacer morir lo terrenal en vosotros, en nosotros, y al final dice ahí en Colosenses 3:5, avaricia, ¿qué es idolatría? Puede ser un cristiano genuino que en un momento dado le dé la prioridad, por ejemplo, al dinero por encima de Dios, y si es así, vas a cumplir el Salmo 16:4, se te van a multiplicar los dolores. Esto es, va a ver sufrimiento en tu vida, aunque experimentes momentos de placer superficial por tu pecado. Esto es parte de la razón por la que la gente incrédula en el mundo está sufriendo por el asunto del COVID-19, del coronavirus. Piénsalo. Sus dolores tristemente están siendo multiplicados, como dice el Salmo 16:4. Su sufrimiento se está viendo multiplicado porque sus dioses se están desmoronando ante esta situación. ¿Qué dioses? Su salud, aquello para lo que viven sobre cualquier otra cosa, su salud, su dinero, su estabilidad económica, sus planes futuros, su familia, su casa, su deporte. En otras palabras, aquello para lo que viven está desapareciendo y por lo tanto sus dolores se están multiplicando. Pero observen lo que dijo David, Salmo 16:4 de nuevo. Salmo 16:4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones. Esa palabra libaciones significa ofrendas de bebidas. Y continúa de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. En otras palabras, David dijo, yo no voy a ser un idólatra. Esto hace referencia a prácticas idólatras. Entonces David dijo, yo no voy a servir a dioses falsos, sino que versículo 5, Salmo 16:5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y le dijo a Dios, tú sustentas mi suerte. En el hebreo, mi destino, lo que me vaya a pasar. Versículo 6 continúa, Salmo 16:6. Observen, aquí hay otra verdad hermosa. David dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a una práctica de esa época en la que medían un terreno con cuerdas. Y el punto de los versículos 5 y 6 es este. El Salmo 16, 5 y 6 dice esto. Escucha. David dijo, voy a estar satisfecho con lo que tú me des. Voy a estar satisfecho con lo que tú me des. Voy a estar contento con lo que tú, Dios, el Todopoderoso Jehová, Adonai, quieras darme. Este es un ejemplo de contentamiento. Este es un ejemplo de estar satisfecho con lo que Dios quiera darnos. Esta fue la misma actitud de Pablo, recuerdan, en Filipenses 4, versículos 11 al 13. Filipenses 4, versículos 11 al 13, en ese conocido texto en el que Pablo dijo en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y concluyó Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo llegó David a este punto? En el Salmo 16, versículos 5 y 6. ¿Cómo llegas al punto como David en el que estás satisfecho con lo que Dios traiga a tu vida? ¿Cómo puedes estar satisfecho con salud o con enfermedad? ¿Cómo puedes estar satisfecho con mucho dinero, con poco dinero? ¿Cómo puedes estar satisfecho en situaciones cómodas y en situaciones incómodas? Los versículos 1 al 4 del Salmo 16 ya nos dieron la respuesta. Y es esta, mucha atención. Estarás satisfecho con cualquier situación que Dios traiga a tu vida cuando confíes en Dios. Versículo 1. Cuando Dios sea tu mayor fuente de satisfacción, cuando Él sea lo más importante en tu vida. Versículo 2. En resumen,
Vas a estar satisfecho cuando puedas decir, como David dijo en el Salmo 16:2, tú eres mi Señor. En otras palabras, estarás satisfecho en cualquier circunstancia en la que Dios te coloque cuando te sometas a Dios sin reservas. Estarás satisfecho con cualquier situación en la que Dios te coloque cuando te sometas a Dios sin reservas y entonces puedas decir, tú eres mi Señor. Qué verdad tan clara, qué verdad tan hermosa. Y observen que David no ha terminado. Qué verdad tan práctica, tan útil, tan necesaria, no solo en estos días, sino en todo momento de la vida que Dios nos da. Observen cómo este contentamiento que mostró David en el Salmo 16, versículo 6, esta satisfacción llevó a David a alabar a Dios en el siguiente versículo, Salmo 16, 7. Y dijo esto David, Salmo 16, 7, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Qué significa esto? Que Dios aconsejaba a David qué hacer, incluso en la noche. David pensaba en lo que debía hacer y en lo que no debía hacer. ¿Cómo es que Dios hace esto? Aparentemente de dos maneras. Dios le enseñó y le aconsejó en primer lugar mediante la Escritura. Esto lo sabemos porque, como ya lo dijimos hace un momento, en el Salmo 8, David mostró que conocía el libro de Génesis, conocía la Escritura. Pero en segundo lugar, Dios enseñó y aconsejó a David mediante revelación directa, fuera de la Escritura. ¿Por qué decimos esto? Porque David fue usado por Dios para escribir escritura inspirada por Dios, como lo vemos aquí en el Salmo 16. Ahora recuerda algo. David vivía en una época en la que Dios estaba revelando su revelación escrita y fue parte de ese grupo selecto de hombres que Dios usó para escribir la escritura. Pero desde que Dios terminó de escribir su palabra alrededor del año 96 después de Cristo con Juan, escribiendo el Apocalipsis, desde ese entonces Dios únicamente habla mediante la interpretación correcta de su palabra. Por lo tanto, es un error que esperes que en la actualidad Dios te hable fuera de entender correctamente la Escritura. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el Salmo 16, 7 a nosotros, cristianos, hoy día, en esta época en la que el canon ya ha sido cerrado a partir de que Dios reveló el Apocalipsis? ¿Cómo aplicamos el Salmo 16, 7 a nosotros, hoy día como cristianos? Creemos que es de esta manera. Escucha. Dios nos manda que la palabra de Cristo esté morando en abundancia en nosotros, Colosenses 3:16. Esto significa que la palabra de Dios te controla. Y para ser más específicos, esto implica que estás estudiando la palabra de Dios, estás entendiendo correctamente la palabra de Dios y estás pensando en ella y buscando obedecerla. Cuando estás haciendo eso, Dios la usa para que sepas cómo actuar, para que te des cuenta en qué área de tu vida estás pecando, en dónde debes obedecer. Entonces, si tu mente está ocupada por las escrituras de la manera que acabamos de explicar, aún al acostarte, es más fácil pensar en la palabra de Dios, analizar situaciones y tomar decisiones en base a la palabra de Dios. Entonces, aquí en el Salmo 16, encontramos dos momentos de confianza en Dios que te ayudan a estar contento. Ya vimos en los versículos 1 al 7, confianza en la actualidad. Ese es el primer momento. Y en segundo lugar, veamos en los versículos 8 al 11 el segundo momento, que es la resurrección. Confianza en la resurrección. No solo confianza en la actualidad, sino también confianza en la resurrección. Y aquí llegamos a la cúspide de este salmo. Observen cómo concluyó David. Salmo 16, versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. La idea es ahí, porque está cerca, no seré conmovido, no seré sacudido. Versículo 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó, quiere decir en el hebreo, canté con gozo mi alma. Versículo 9 al final, mi carne también, y observen esas dos palabras al final,
reposará confiadamente. Se puede traducir estará con seguridad o vivirá con seguridad. Mi carne estará con seguridad o mi carne vivirá con seguridad. Versículo 10, Salmo 16:10. Porque no dejarás o no abandonarás mi alma en el Seol. Seol aquí se refiere a la muerte. Y concluye en el 10, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Santo ahí otra vez refiriéndose a un creyente genuino, en este caso a David. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Aquí en los versículos 8 al 11, David dijo esto, mucha atención. Versículo 8, voy a darle la prioridad a Dios en mi vida. Dios va a ser lo más importante de mi vida. Y como Dios está cerca de mí, versículo 9, voy a estar contento, gozoso. Y escuchen esto, también voy a estar tranquilo, seguro frente a la muerte, porque versículo 10, me vas a resucitar y versículo 11, me llevarás a tu presencia al cielo para estar gozoso eternamente. Este es un creyente genuino. Esta es una persona a quien Dios ha salvado mediante Cristo por la fe únicamente, no sus obras. Y esto es igual contigo. Cuando eres un creyente obediente y le das el lugar más importante a Dios en tu vida, Dios estará cerca de ti en el sentido de que tendrás una relación de armonía con Él y vas a estar contento, gozoso, y también vas a estar tranquilo, tu carne va a reposar confiadamente. ¿Qué significa eso? Que vas a estar tranquilo, seguro frente a la muerte, porque tendrás la certeza, como David, de que Dios te va a resucitar, de que Dios, usando las palabras de David, no dejará tu alma en la muerte, ni permitirá que veas corrupción. Y escucha, y si tienes esta certeza de que Dios te va a resucitar, vas a tener la certeza también de que Dios te va a llevar a su presencia al cielo para estar gozoso eternamente. Y escucha, es probable que todo esto de coronavirus te está sacudiendo. Quizás porque no le estás dando a Dios el lugar prioritario en tu vida. Quizás porque no estás colocando a Dios siempre delante de ti. Quizás a través de todo lo que estamos viviendo en estos días, estamos tambaleándonos porque no le estamos dando a Dios el lugar prioritario que solo Él merece. Y nos tambaleamos cuando hacemos eso. Cuando no le damos a Dios el lugar prioritario, cuando no lo colocamos por encima de todo en nuestra vida, nos tambaleamos porque, piénsalo, si la salud es nuestra prioridad y vemos que nuestra salud se tambalea, nosotros también nos tambaleamos. Y si le damos el lugar prioritario al dinero y al trabajo, o los ahorros empiezan a temblar por la situación económica mundial que estamos viviendo estos días, entonces nosotros también temblamos. Observen de nuevo el versículo 11. David dijo aquí en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, un texto hermoso. En tu presencia, le dijo a Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra o a tu mano derecha es la idea para siempre. Observen esta idea hermosa del Salmo 16:11. Como lo dijo alguien, nunca se vacía la mano de Dios. Nunca se vacía la mano de Dios. ¿Has pensado en eso? Sus delicias nunca se acaban, son inagotables. ¿Dónde es esto? ¿A qué lugar específicamente se está refiriendo David en el Salmo 16:11? Él lo dijo. Vean el texto de nuevo. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia. Ahí está. Hay plenitud de gozo. En tu presencia. Este es el cielo. Este es el gozo del Señor, como dice Mateo 25:21. Aquí en el Salmo 16:11 tenemos una hermosa descripción del cielo. ¿Cómo define el Salmo 16:11? ¿Cómo define Mateo 25:21 el cielo? Con una palabra: gozo, gozo, delicias o placeres por toda la eternidad. David dijo,
Dios va a ser la prioridad de mi vida y por lo tanto estaré gozoso y en paz y Él me resucitará en el futuro y en el cielo viviré gozoso para siempre. Observen el contraste entre el sufrimiento y el gozo en dos tipos de vidas diferentes. El que vive para otros dioses, versículo 4, verá sus dolores multiplicados. El que vive para Dios, versículos 8 al 11, vivirá gozoso aquí en la tierra y en la eternidad. ¿Qué incentivo es este, hermanos? ¿Qué incentivo es este para hacer lo que hizo David en el versículo 8? ¿Qué incentivo a colocar a Dios siempre delante de nosotros? A vivir para Dios como lo más importante en nuestras vidas. Solo así obedeceremos como creyentes genuinos y solo así estaremos en paz y gozo. Así vive un cristiano obediente, disfrutando del fruto del Espíritu, en amor, gozo, paz, etc. Gálatas 5:22. Además de este significado y aplicación primordial a David, aquí el Salmo 16, 8 al 11, son una profecía de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo dijo el Espíritu Santo en Hechos 2, 24 al 32. Observen cómo, en Hechos 2, 24 al 32, observen cómo el Salmo 16, versículos 8 al 11, fueron repetidos y explicados por Pedro en su sermón de Pentecostés. Vayamos ahí para concluir rápidamente nuestro estudio de hoy. Hechos 2, versículo 24. Hechos capítulo 2. Observen cómo lo aplicó a la resurrección del Señor. Hechos 2, 24. Dice aquí, al cual Dios levantó, hablando del Señor que fue crucificado en Hechos 2, 23. Dice aquí Hechos 2, 24, al cual Dios levantó, sueltos, o la idea en el griego es destruyendo o aboliendo los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y continuó Hechos 2:25. Ustedes recuerden Pedro predicando allí en Pentecostés, en Hechos 2:25, porque David dice de él. Y aquí, en Hechos 2:25 al 28, Pedro repitió el Salmo 16, 8 al 11, escrito por David, y dijo esto, obsérvenlo, Hechos 2:25. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hechos 2:26. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza. Versículo 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28. Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hasta aquí, en Hechos 2:28, Pedro terminó repitiendo el Salmo 16, 8 al 11, y ahora lo va a explicar, observen, en Hechos 2:29. Hechos 2:29, Pedro dijo, varones hermanos, aquí refiriéndose a hermanos raciales, no espirituales, porque le está hablando a los varones israelitas del versículo 22 de Hechos 2. Entonces, en Hechos 2:29, Pedro dijo, varones hermanos, se os puede decir libremente, la idea es con confianza, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro dijo aquí en Hechos 2:29, David no había resucitado hasta el día de hoy, el día de Pedro, y por lo tanto David dijo, el Salmo 16, 8 al 11 no se aplicó a él en el sentido que aquí lo aplicó el Espíritu Santo a Cristo. Sí se va a cumplir, claro, pero recuerden, el propósito de Pedro al decir esto es mostrar la resurrección de Cristo. Entonces, aquí está mostrando que el Salmo 16, 8 al 11 también fue una profecía de la resurrección de Cristo. Y continuó Pedro. Salmo 16, 8 al 11 lo sigue explicando en Hechos 2:30. Hechos 2:30 dice, pero siendo profeta, refiriéndose a David, pero siendo profeta, Hechos 2:30, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, la idea es esta, que establecería a uno de sus descendientes sobre su trono, versículo 31,
Viéndolo antes, esto es David, Hechos 2:31. Viéndolo antes, David habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, esto es en la muerte, ni su carne vio corrupción. Aquí Pedro en Hechos 2 explicó el Salmo 16:10 y lo que dijo fue esto: David habló de que Cristo resucitaría para reinar y Pedro lo confirmó, Hechos 2:32, diciendo esto, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios. ¿Por qué es importante que Dios lo resucitó? Primera de Juan 2:2, hablando de Jesús. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que con su muerte en la cruz, escuche esto, el Señor Jesús propició por nuestros pecados. ¿Qué significa eso de que propició? Que el Señor Jesús satisfizo la demanda de la santidad de Dios de castigar el pecado de todos aquellos que creemos en Él. Lo repetimos. Jesús propició por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Jesús satisfizo la demanda de la santidad de Dios, de castigar el pecado de todos aquellos que creemos en Él. Dicho de otra manera, debido a que Dios es santo, debe juzgar nuestro pecado. Nuestro pecado merecía ser juzgado y en la cruz el Padre juzgó a Cristo por nuestro pecado como si Él hubiera cometido nuestro pecado. En la cruz el Padre trató a Cristo como si Él hubiera cometido todo pecado de todo creyente a lo largo de la historia, como si Él hubiera hubiera pecado en su mente, con sus palabras, con sus acciones, todo pecado que todo creyente ha cometido a lo largo de la historia, el Padre trató al Hijo como si lo hubiera cometido. Entonces, el Padre juzgó a Cristo por nuestro pecado como si Él hubiera cometido nuestro pecado, y Dios lo resucitó como muestra de que quedó satisfecho con lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso Romanos 4:25 dice que Jesús fue resucitado para nuestra justificación. Esto es, Jesús fue resucitado para que Dios nos declarara justos, tratándonos mediante la fe arrepentida como si hubiéramos vivido la vida perfecta de Cristo. Esto es glorioso. Entonces, Pedro les dijo a estos hombres judíos, Hechos 2:32, obsérvenlo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, refiriéndose a los apóstoles que estaban de pie con él en este sermón, versículo 14, somos testigos. En otras palabras, ellos lo vieron resucitado en Hechos 1 y dieron testimonio de la resurrección, predicando de la resurrección a lo largo del libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 15, 3:26, 4:10, etc. Entonces, es sólo gracias a la vida, muerte y resurrección de nuestro amado Señor que tenemos la certeza de llegar a la presencia de Dios, en donde hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Que esto nos motive a darle a Dios el lugar prioritario en nuestra vida, como David en el Salmo 16, y que no nos distraigamos con lo temporal, en las palabras de Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí el resucitado con Cristo en Colosenses 3, 1 es posicional, pero va a venir un momento en el que va a ser físico, va a ser corporal. Entonces, así como David tuvo la certeza de que Dios lo resucitaría después de morir, así también nosotros como cristianos podemos tener esa certeza. Y escucha, nuestra certeza es aún más fuerte. ¿Saben por qué? Porque tenemos más información acerca de la resurrección de lo que David tuvo. Cuando David escribió el Salmo 16, el Señor no había venido, ni había muerto, obvio, ni había resucitado. Dios no había revelado el resto del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. Cuando David escribió el Salmo 16, no había escuchado lo que el Señor dijo en Juan 5, 28 y 29.
Allí en Juan 5:28 el Señor dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y Juan 5:29, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. ¿Qué significa esto? Debido a que Él venció la muerte y resucitó, también nos resucitará y nos dará cuerpos físicos de resurrección igual al suyo. Filipenses 3:21. ¿Cuándo hará esto? En el rapto. Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. En el rapto. Así que, escucha, sea que nos lleve al cielo antes del rapto, o que nos lleve, esto es, sea que nos lleve al cielo a través de la muerte física antes del rapto, o que nos lleve al cielo a través del rapto mismo, sin morir físicamente, será en el rapto cuando a nosotros, su iglesia, nos dé cuerpos de resurrección. Y estos serán cuerpos, escucha, que no se van a envejecer, ni se van a enfermar, ni se van a morir. Y obviamente esperamos con gusto esos cuerpos para reemplazar estos cuerpos afectados por el pecado, estos cuerpos desechables que se enferman, envejecen y mueren. ¡Qué ánimo, hermanos! ¡Qué consuelo debe darnos esto! Pero si tú mueres sin Cristo, sin haberte arrepentido y creído en Cristo, también vas a recibir un cuerpo de resurrección. ¿Pero sabes cuándo? En el juicio del gran trono blanco, como dice Apocalipsis 20:12 y 13. Y ese cuerpo que Dios te dará a ti si mueres sin Cristo, sin haberte arrepentido de tu pecado, sin haber creído en Cristo, ese cuerpo de resurrección que Dios te dará en el juicio del gran trono blanco va a ser un cuerpo especial, un cuerpo diseñado para sufrir eternamente el tormento del infierno que tú mereces por tu pecado. Por lo tanto, arrepiéntete hoy y cree en el Señor Jesucristo para que te salve del castigo del infierno eterno que mereces por tu pecado. Oremos para terminar. Qué hermoso salmo, qué hermosas verdades, Señor. Que esto nos motive a seguir el ejemplo de David, a ponerte siempre delante de nosotros, a vivir para ti, para honrarte a ti y disfrutar así del gozo, ahora y por toda la eternidad, de honrarte. Gracias, Señor, por esta realidad gloriosa de la resurrección. Gracias porque tú resucitaste y estás a la diestra de la majestad en las alturas. Y gracias porque, como tú dijiste, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oramos por aquellos que no te conocen, que tengan misericordia de ellos, aquellos que han oído tu palabra en esta mañana, que tu Espíritu les haga entender estas verdades y que vengan a ti clamando por misericordia, dispuestos a dejar su pecado y abrazar a Cristo en fe, dependiendo solo de Él, para evitar el infierno eterno que merecen por su pecado. Te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos queridos. Estamos para servirlos y nos vemos, si el Señor permite, el próximo domingo.